Cordial saludo, estimados amigos. El video que verán a continuación es una información de carácter pública y general. El director de Prosperidad Social explica que la emergencia económica es necesaria para seguir reparando a más de 10 millones de colombianos que han sufrido al menos un hecho victimizante. Pero mejor veamos el video y prestemos la debida atención. Lo primero que quiero mencionar con respecto al tema de víctimas es que si se calculara la totalidad de la población colombiana que se encuentra en condición de víctimas y que ha sufrido al menos un hecho victimizante, estaríamos hablando de más de 10 millones de colombianos y colombianas. De esos 10 millones de colombianos y colombianas que han sufrido al menos un hecho victimizante, han sido sujetos de reparación colectiva desde el año 2011 hasta hoy, 1,8 millones de colombianos y colombianas. Pero esa cifra tiene un dato muy importante. Fue en el gobierno del presidente Petro donde logramos avanzar en una cobertura mayor a 600.000. Es decir, que logramos hacer lo mismo que se había venido haciendo en los últimos 10 años. Cubrir la misma cantidad de víctimas, sumando con lo que ya se venía haciendo para llegar a 1,8 millones de víctimas atendidas. En las metas que nosotros tenemos, se requiere atender con medidas de reparación más de 151.000 víctimas en el año 2026. Esto implica una inversión de 1,6 billones de pesos. Este 1,6 billones de pesos pues dependen sobre todo de la emergencia económica, del decreto de la emergencia económica, porque si no se recaudan estos dineros, dejaríamos una población sumamente importante que ya se encuentra en el proceso administrativo para recibir los recursos de esas medidas administrativas de reparación. Ahí hay un tema crucial que pasa necesariamente por asegurar el cumplimiento del decreto de emergencia económica. Sin él, si este decreto tuviera alguna afectación, serían 151.000 víctimas que no pudieran recibir los recursos porque dependen precisamente de los movimientos de caja que hay que realizar. Y vale la pena mencionar también lo que tiene que ver con los recursos de prosperidad social en materia de transferencias y en particular las que tienen que ver con Colombia Mayor. Nosotros logramos cumplir la meta que estableció el señor presidente de la República de pasar de 1,6 beneficiarios de Colombia Mayor a 3 millones de beneficiarios que además pasaron de 80.000 pesos en términos de su transferencia mensual a 230.000 pesos. ¿Pero por qué es importante este dato? Porque hoy el presupuesto que está asegurado para Prosperidad Social tiene los recursos exactos para cubrir estas transferencias a través del trabajo que se ha hecho en coordinación con el Ministerio del Trabajo, en cabeza del Ministerio de Hacienda, y poder garantizar la cobertura durante todo el año 2026 de esos 3 millones de abuelos y abuelas, asumiendo que el pilar solidario de la reforma pensional siga estancado. Ahora, si se aprobara, esos recursos tendrían que llegar por funcionamiento. Si esos recursos llegan por funcionamiento, se requiere tener caja. Y la caja dependerá de tener la capacidad financiera del Estado colombiano para cubrir el cumplimiento de la ley pensional en materia del bono de la renta básica solidaria, del pilar solidario. Ahí tenemos otra necesidad importante que hoy se pudiese responder a través del decreto de emergencia económica. Desde el Departamento de Prosperidad Social y desde la Unidad de Víctimas consideramos que una afectación directa al decreto o una toma de decisión en contrario a su aplicación tiene efectos directos sobre obligaciones judiciales sobre las cuales tenemos que cumplir 39 fallos de restitución de tierras entre sentencias y medidas cautelares, 2 autos emitidos por la Jurisdicción Especial para la Paz, el caso 04, el caso 03, una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene que ver con los derechos y las medidas cautelares del pueblo en Vera Catillo del Alto Sinú, víctima del desarrollo del proyecto URRA, 13 planes integrales de reparación colectiva, 15 planes específicos, 148 territorios colectivos en el marco del auto 620-2017. Estas y otras decisiones serían inaplicables sin los recursos que hoy se requieren para asegurar una cobertura de más de 151.000 víctimas, y ello depende hoy necesariamente de esos recursos que están incorporados en el decreto de emergencia económica. Muchas gracias. No siendo más, sigan siendo felices. Este servidor les dice, hasta la próxima.